En esta lección vamos a un vistazo a dos ejemplos de evaluación de integrales indefinidas mediante el método de sustitución de U. Para el primer ejemplo tenemos integral de tan cuadrado 3x de x. Si echamos un vistazo a la fórmula de integración a la derecha, nota cómo no tenemos una fórmula de integración para la tangente al cuadrado U, lo que significa que tendremos que cambiar la forma de la función de integrando antes de determinar la antiderivada. Para ello utilizaremos uno de las identidades pitagóricas que se muestran aquí a la derecha, donde dado que tan al cuadrado x más 1 es igual a x al cuadrado secante, tenemos tan al cuadrado x igual secante al cuadrado x menos 1, lo que significa que podemos sustituir secante al cuadrado 3x menos 1 para tangente al cuadrado 3x. Lo que significa que nuestra integral dada es igual a la integral de secante al cuadrado 3x menos 1 de x. X minus 1 dx. Y ahora para integrar secante al cuadrado 3x tendremos que realizar la sustitución en U, y ya que no tenemos para realizar la sustitución en U para integrar un dx, escribamos esto como dos integrales separadas. Esto es igual a la integral de secante al cuadrado 3x dx, que de nuevo requiere la sustitución en U, menos la integral de un dx, que no requiere la sustitución en U. Y ahora configuraré la sustitución en U para la primera integral, donde U va a ser igual a la función interna de 3x, así que si U es igual a 3x, diferencial U es igual a la derivada de 3x veces de x, que es 3 de x. No tenemos 3 de x como parte de la integral, así que sigamos adelante y divide ambos lados por 3 para resolver de x. Simplificando tenemos un tercio de du es igual a dx. Ahora podemos sustituir t por 3x. Y podemos sustituir dx por un tercio de du. Escribiendo la primera integral en términos de u, de nuevo dx es igual a un tercio de du, vamos a descomponer un tercio, y luego tenemos el diferencial u, y secante al cuadrado 3x ahora es secante al cuadrado u. Y todavía tenemos menos integral de un dx, y ahora integramos el primero integral con respecto a u, y volver a escribirlo en términos de x, y luego integrar el segundo integral con respecto a x. Bueno, una tercera vez integral de secante al cuadrado u es igual a un tercio por tangente u más c, así que escribamos eso como una tercera vez. De nuevo, la tangente u es realmente tangente 3x, y dejaremos el más c para el final, y luego menos la integral de un de x es igual a x, lo que nos da menos x, y luego tenemos más c. Así que este es el tiempo indefinido integral o antiderivada, vamos a identificar esto como f de x. F de x es igual a un tercio multiplicado por la tangente de 3x. Menos x más c, donde esto es la familia de funciones, cuya derivada es igual a la función de integrando dada de tan al cuadrado 3x. Sin embargo, para mostrar esto, tiene que encontrar la derivada y luego realizar otra sustitución mediante la identidad pitagórica. Y ahora, viendo nuestro segundo ejemplo, tenemos la integral de la cantidad 4 más 4 cotangente al cuadrado 11x de x. Una vez más, mirando el fórmulas de integración a la derecha, no tenemos una fórmula de integración para la cotangente al cuadrado. Y por lo tanto, una vez más tendremos que realizar una sustitución con una de las identidades pitagóricas. Sin embargo, antes de hacer esto, calculemos el factor común de 4, y escribamos esto como la integral de 4 veces la cantidad 1 más cotangente cuadrada 11x de x. Y ahora mirando las identidades dadas, ya que 1 más cotangente al cuadrado x es igual a cosecante al cuadrado x, podemos sustituir cosecante al cuadrado 11x para una cotangente más al cuadrado 11x. Así que esto es igual a la integral de 4 veces cosecante al cuadrado 11x de x. Y ahora para integrarlos aquí de nuevo debido al 11x, tendremos que realizar una sustitución en u donde u es igual a 11x, y por lo tanto diferencial u es igual a un dx. No tenemos un dx as parte de la integral, dividamos ambos lados por 11. Simplificar, ahora sabemos que un undécimo du es igual a dx. Así que escribimos la integral en términos de u nuevamente, tenemos que u es igual a 11x, y un undécimo du es igual a dx. Así que para empezar, vamos factoriza los 4.
de x es igual a 1/11 du. Vamos a descomponer el 11, y luego tenemos du y cosecante al cuadrado. 11x es cosecante al cuadrado. Simplificando, tenemos 4/11 veces la integral de cosecant square du, que es igual a negativo cotangente u más c, que nos da 4/11 veces la cotangente negativa u. Pero u es 11x y luego más c. Simplificando por última vez, tenemos menos 4/11. Cotangente 11x más c es la integral indefinida. O antiderivado. De nuevo, vamos a etiquetar esta f de x. Espero que esto te haya resultado útil.